necesitamos un buen consejo, alguien que nos escuche, pero sobre todo, una amiga que nos hable desde el corazón. Desde el corazón. Desde el corazón. Bienvenidos a tu programa, Desde el Corazón, con Lupita Venegas. Iniciamos. Desde el corazón. Muy buenas tardes, los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar en compañía de todos ustedes y de Lupita Venegas para hablar desde el corazón. Nuestros queridos amigos que nos sintonizan a través del 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco y la zona metropolitana, sean bienvenidos, así como todos los que están a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y los que están en internet, www.radiomujer.com.mx, los que nos ven en línea, los que nos siguen a través de todas las plataformas cibernéticas en donde ustedes nos pueden sintonizar. Bueno, pues sean bienvenidos a este espacio en donde hablamos desde el corazón. Hoy tenemos un tema bastante interesante en compañía de Lupita Venegas. No sin antes quiero agradecer a Claudia Arias, que es la productora de este programa, así como a Arturo Cervantes, que es nuestro chico guapo que está en controles. Les doy las líneas telefónicas para que estén en contacto con nosotros: 3647-1883 o el 3122-1190. Vamos a iniciar el tema. Adelante, Lupita, iniciamos con muchísimo gusto. Gracias, Rebe bonita. Saludo con cariño a este auditorio maravilloso de Radio Mujer. Encantada de estar en sintonía con ustedes. Tu sintonía aquí en Guadalajara y zonas cercanas, 1040 de AM, en Austin, Texas, 95.1 de FM. Bienvenidos a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas, feliz de que formes parte de este programa. El día de hoy hablaremos cómo hay decisiones que bendicen tu vida. Decisiones que bendicen tu vida. Todo el tiempo estás decidiendo. ¿Qué es lo que decides respecto a tu vida? ¿Qué es lo que decides respecto a tu felicidad? Acuérdate que todos podemos elegir lo que hacemos, pero no podemos elegir las consecuencias de lo que hacemos. Por eso, decidir en función de mirar a largo plazo lo que va a pasar con mi decisión es súper importante. Si yo flojeo todas las mañanas, me levanto tarde, no hago ejercicio, y eso lo decido cada mañana, pues piensa, ¿qué va a pasar dentro de 5 años si yo sigo así? Si yo cada mañana me venzo a mí mismo, me levanto temprano, sonrío para saludar a los demás en mi familia y me voy a correr o a hacer un poco de jogging o de ejercicio, pues ¿qué va a pasar dentro de 5 años si yo mantengo esto? Qué bonito estar conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y hoy quiero invitarte a hacer decisiones que bendicen tu vida. Pero lo vamos a hacer a partir de la vida de un chico extraordinario con el que te vas a identificar seguramente. Muchos de nosotros podemos identificarnos. Es un chico italiano, Niccolò Manducci. Y él habla de su vida, de su transformación, de cómo un día decidió ser de Cristo. Cuando tú y yo decidimos ser de Cristo, nuestra vida cambia. Es que ser católico no es nada más creer en Dios, sino sobre todo creerle a Dios y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. El que me dice, Señor, Señor, pues ¿por qué me dice Señor, Señor si no haces lo que yo te digo? Pregunta Jesús. Él quiere que le conozcamos y conociéndole le amemos. Y la mejor forma de amar a Dios es hacer su voluntad. Que Él ha hablado muy claro sobre qué quiere que hagamos. Quiere que seamos santos, que amemos, que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Que empecemos, si queremos algo cambiar en la vida, pues que empecemos a cambiar nuestra relación con Él y yo, en directo, Él y yo. ¿Cómo estoy contigo, mi Señor? Tú me amas, me comprendes, estás conmigo. En mi debilidad me caigo y me levantas y me quieres. Pero quieres lo mejor para mí y yo quiero saber qué es eso. Entonces voy a empezar a decidir en función de ti, mi Señor. Vamos a ver cómo la vida de Niccolò Manducci nos puede ayudar muchísimo a todos nosotros. Él es un joven ingeniero de Italia y por muchos años estaba en el mundo de la droga, el alcohol, las diversiones dañinas. Por ahí vemos una foto con él en donde se muestra enseñando con una sonrisota la cerveza con todos sus cuates, pero en esa época de su vida él estaba vacío interiormente. Había una máscara de alegría, pero interiormente estaba vacío. Y vamos a ver cómo él deja esta vida. Droga, alcohol, diversiones
falsas que le hacían daño. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que un día sintió el impulso de regalar un pastel que llevaba en sus manos, vio a un mendigo en la calle, hizo este regalo y este acto de generosidad, desencadenó en él una experiencia de cercanía con Dios, pero él estaba enojado con Dios. Eso no fue una gracia. De momento, pues no sé, sentir la presencia de Dios en ese momento de donación que él hace. Y empieza ahí una conversión que fue poco a poco, ¿eh? Primero dijo, yo, mi Dios a mi medida, no voy a ir a misa, yo mis rollos, pero poco a poco fue encontrándose con ese Dios de amor que le exigía un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué él había perdido la fe si de niño la tenía? Nicoló estudió de niño en una escuela de los salesianos. Ustedes conocen la familia salesiana. Encomiendan todo a María Auxiliadora. San Juan Bosco es su modelo a seguir, un gran cristiano. Es preciosa la familia salesiana. Un saludo a todos los salesianos que me escuchan. Y él estaba allí con ellos. Allí estudió, aprendió a hablar con la Virgen María. Tuvo una relación con María Auxiliadora siendo niño. Pero al pasar los 10 años, dejó de orar. Ya no hablaba con mamita María. Por un lado, lo que pasaba es que él no notaba ningún afecto por parte de sus padres. Sus padres no eran congruentes, no vivían su fe. Y por otro lado, los niños de su edad lo rechazaban, se burlaban de él por ser religioso, por hablar de sus oraciones o de María. Y entonces, él se sentía solo. Y cuando llegó a la escuela secundaria, ya sabes, para ser aceptado por los demás, pues conscientemente fue optando por alejarse de Dios. Decidió, ser popular, estar con el grupo y alejarse de Dios. Decisiones. Dejó de orar, dejó de acercarse a Dios en los momentos de dificultad o de duda, dejó de querer conocerlo, saber su voluntad. No, ya no. A partir de los 10, y fíjate cómo el ambiente de casa, cuando no es congruente, pues estorba. Los padres no eran verdaderos practicantes católicos. En la escuela sí le enseñan la oración, las relaciones con María, muy bonito, pero en la casa no lo ve, entonces eso lo hace alejarse. Nicoló asegura que en el fondo de su comportamiento había una crisis afectiva. Él dice con sus palabras, me faltaba el amor, me faltaba afecto. Yo inicié mi camino en búsqueda de mí mismo, quería saber quién era. También quería ser feliz. Pero en esta búsqueda, yo me iba a sitios equivocados, dice Nicoló. La discoteca o el antro, la droga, el alcohol. Yo estaba en todas esas cosas, pero la verdad, en el fondo yo no era feliz. Y esto me llevó a alejarme de personas queridas, alejarme de amigos que tenían valores. Mis amigos tenían principios fundamentados en la fe, pero yo me alejé. Y en aquel momento mis amigos me resultaban incómodos porque ninguno podía sanar aquella herida que yo llevaba dentro. Y ninguno me podía amar como yo hubiera querido que me amara. La verdad es que ninguno me podía entender. Muy, muy cerca de Dios y todo, pero no me entendían, no me escuchaban. Y aunque de fiesta sonreía, para las cámaras hacía poses y todo parecía muy bien, en el fondo la soledad y el desamor lo llevaba por dentro. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos experimentamos esta soledad y desamor interior? ¿No es cierto? Estamos con la apariencia de que la pasamos bien, de que estamos de fiesta, de que nos divertimos, pero no estamos llenos. Me encantaría que vieran la película Tierra de María, acuérdense. La sensación de todos los personajes ahí es que sin Dios no estaban llenos, hasta que optaron y decidieron por Dios. Y cuando tú te decides por Dios, estás tomando decisiones que bendicen tu vida, que traen bien a tu vida. Yo voy a hacer una pausa, vuelvo después de ella. Me encanta hablarte así, desde el corazón. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues vamos a ir a nuestra primer pausa, recordándoles que también hay una forma de comunicación en donde estamos a través de WhatsApp. Ustedes pueden dar de alta en su teléfono celular como Radio Mujer Cabina y guardar este número 3310 190712.
Repito para todos ustedes, 3310-190712. Y a través de WhatsApp, estar en comunicación con nosotros, dejar sus comentarios, sus impresiones, sus sugerencias y sobre todo, bueno, pues qué gusto el contestarles aquí y estar en cortito dándoles pues respuesta a todas sus inquietudes, pues sobre todo nos alientan. Ustedes la verdad es que nos alientan, nos dicen muchos piropos, nos hacen sonreír siempre que los leemos y es un gustazo. Vamos a ir a nuestra pausa de este día, no se despeguen porque estamos aquí en Radio Mujer hablando desde el corazón. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer. El cambio en ti comienza y nadie lo va a detener. Desde el corazón, dale al mundo lo que tienes, dale solo lo mejor. Ya regresamos, estamos después de esta pausa y de nuestros patrocinadores, pues en contacto con ustedes. Les quiero recordar que pueden ustedes ingresar a la página www.radiomujer.com.mx, buscar la sección video y ahí pueden escuchar el contenido de este programa y todos los programas que Lupita ha transmitido aquí en Radio Mujer, así como también pueden conocer toda la programación que tiene Radio Mujer para todos ustedes. Pueden ingresar también al canal de YouTube y buscar Radio Mujer GDL, Radio Mujer 1040 y también buscar toda la programación, todos los programas. Hay programas que hemos hablado sobre los celos, hay programas que se ha tratado la problemática matrimonial, la infidelidad, la relación con los hijos. Hemos tenido testimonios y bueno, ustedes pueden compartirlos, volverlos a escuchar y siempre tendremos una enseñanza nueva. El día de hoy vamos a continuar con el tema en compañía de Lupita. Adelante. Gracias, Rebe Bonita. Seguimos adelante. Les recuerdo que consigan el semanario. Es el periódico de la Arquidiócesis de Guadalajara que tiene un contenido fabuloso, súper actual, con los pies en la tierra, pero la mirada bien puesta en el cielo. El semanario está para ti y ahí encuentras mi columna Desde el Corazón. Puedes pedirlo si estás en la Arquidiócesis de Guadalajara con tu párroco o si estás en otras partes del mundo, métete a internet www.semanario.com.mx. Continuamos. Y el tema del día, decisiones que bendicen tu vida. Estamos aprendiendo de un joven ingeniero italiano cómo él un día tomó una decisión que reportó tantas bendiciones a su vida. Él estaba metido en el mundo de las drogas, del alcohol y dice él de otras diversiones tóxicas, nefastas. Y algo pasó con su vida. Sentía un vacío. Quería que le dieran amor, pero no sentía amor, se sentía solo. Y aunque tenía fe, porque fíjate qué bonito, en su escuela salesiana, aprendió a amar a la Virgen, aprendió a creer en Dios. Tenía fe, pero estaba enojado con Dios. Él estaba furioso con Dios. Es más, la culpa de todos sus problemas la tenía Dios. Él no era ateo, pero sabía que Dios existía. Que era un alguien que lo vigilaba, que lo miraba siempre, y eso le ponía de malas. Le echaba a él la culpa de todo lo que le pasaba. Y lo dice así Nicoló con sus palabras. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy distinto? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué los otros son felices? Y claro, a alguien tenía que echarle la culpa y se le echaba a Dios. Pero en realidad, tendría que haberme mirado un poco dentro de mí. La falta de amor me llevaba a enojarme con Dios. Y dice, yo no tenía fuerza para encontrar las respuestas. Y no tenía una madurez suficiente, no tenía educadores válidos que me apoyaran. Estaba ignorante, inseguro. Yo no sabía qué hacer, me faltaba amor, pero no me daba cuenta que yo no amaba tampoco. Y dice, en mi casa, en mi hogar, pues no era un refugio porque había problemas en mi casa. Mis papás discutían siempre. Busqué apoyo en mi familia, pero mi familia pasaba por puros pleitos. Había mucha presión. Mi madre y mi padre no iban de acuerdo, no tenían fe, no había unión entre ellos. Cada uno iba por su cuenta. En mi casa había un gran egoísmo. Cada uno veía por sí mismo.
Y yo sentía el peso de ese egoísmo, porque mis papás en sus broncas a mí no me amaban, a mí no me miraban. Decidí cambiar mis objetivos y les dije, ¿sabes qué? Me voy a Londres. Y Nicolò se va a Londres a vivir. Quería estar allí un par de meses y despejarse un poco, pero se quedó allí 2 años trabajando, estudiando, aunque pasó momentos muy difíciles, circunstancias muy duras. Vivía con mucha austeridad, pasó necesidad y pasó hambre en algún momento. Pero fíjate cómo Dios saca bienes de males. En esa dureza de su vida de emigrante, adquirió algunas virtudes humanas que lo fortalecieron mucho. Y dice así Nicolò con sus palabras: comencé a crecer en humildad, pobreza y obediencia. Humildad, pobreza y obediencia. Y estas 3 virtudes, que yo no comprendía en aquel momento, empezaron a darme fuerza, seguridad, estabilidad. Comprendí que había algo en estas 3 cosas que hacían de eje en mi vida, algo importante. Yo empezaba a poner como cimientos de mi persona estas virtudes: humildad, pobreza, obediencia. Un día Nicolò consiguió dinero para darse un pequeño capricho y se compró un pastel. Estaba feliz. Llevaba su pastel en sus manos, llevaba una caja muy bonita y adentro el pastel. Iba caminando para comérselo en su casa. Pero pasó ante él un anciano mendigo. Era un viejito lindo que tocaba el violín y que iba en silla de ruedas. Y Nicolò un poco se quedó pensando en esa vida de antes, ¿no? El egoísmo de sus padres, el que estaban en su mundo, y cómo él estaba haciendo lo mismo, mirándose a sí mismo, sin salir, sin ver a otro. Y Nicolò en ese momento sintió compasión en su corazón. Algo le invadió, un sentimiento como de comprender al otro. Él estaba pensando en aquel señor y se ponía en su lugar. Y si yo estuviera así, solo en una silla de ruedas. Y dice Nicolò, yo sentí dentro del corazón que tenía que darle el pastel. Fue un impulso. Yo tenía algo y esta persona no estaba seguro de qué cosa iba a tener aquella tarde. No estaba seguro si iba a sobrevivir aquella noche. Y se quedó con esta sensación y él, fíjate, atendió al impulso. Cuando tienes ganas de dar, de hacer algo bueno por los demás, es un impulso del Espíritu Santo. Y atiende a este impulso del Espíritu Santo y le dio el pastel al mendigo. Él había ahorrado para tener ese gusto, pero sintió la necesidad de compartir. Le da el pastel a aquel mendigo y en ese momento algo pasó en el corazón de Nicolò. Algo, dice él, en ese momento sentí una gran paz. Sentí un amor grandísimo en el corazón que me tocaba dentro y yo no sabía lo que era. Más tarde he entendido que el amor de Dios comenzó a visitarme. Dios había visitado mi corazón. Había visto que yo tenía deseo de cambiar. Y me inspiró para dar, para salir de mí. Y eso me hizo diferente. Al llegar a casa, Nicolò notó que algo no había sentido nunca. Esta compasión. Y dice Nicolò, en el momento en el que entré en mi casa, recuerdo que cerré la puerta y sentí como una persona, una presencia cerca de mí. Recuerdo que sentía una fuerza en mi corazón que me decía, cualquier cosa hecha al más pequeño de mis hermanos es como si me la hubieras hecho a mí. Claro, era Jesús. En aquel momento, dice Nicolò, sentí la presencia de Jesús vivo ahí conmigo. Claro que era un momento de conversión. Por eso, papás, cuando tenemos hijos que se alejan de la fe, no temamos mucho. Oremos, hagamos lo que esté en nuestras manos, pero con mucha paz y esperanza, porque si ya sembramos la buena semilla, esa semilla va a florecer, va a germinar. La palabra de Dios transforma. Gracias, lindas abuelitas, que muchas veces son ustedes quienes transmiten la fe a sus hijos, porque los papás están tan ocupados buscando dólares que ya se olvidaron de Dios y no les hablan de Dios a sus hijos, lo cual es un error grave porque es una de nuestras primeras misiones como educadores. Llevarlos a lo que más vale, a la vida eterna, hablarles de la fe de nuestro Dios, pero algunos nos olvidamos por estar en este mundo tan materialista.
Qué bien que Nicoló tuvo esta experiencia. Él descubrió que si seguía mirándose a sí mismo y lo que le faltaba y sus vacíos y su soledad, no iba a salir de ahí. Sintió el impulso del Espíritu Santo que le decía, cambia, cambia, y ahora da a los demás. Fíjate en el que necesita. Dale, porque tú puedes dar. No hay nadie tan pobre que no pueda dar ni siquiera una sonrisa. Da, y da con conciencia de dar, y tu vida va a cambiar. Pausa, nos detenemos un momentito, quiero saber de ti, así es que voy con Rebe para que me dé tus opiniones, tus comentarios, tus sugerencias de temas. Todo esto es importante para nosotros porque queremos responderte a ti. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Pues vamos a ir a la pausa. Ya estamos en la mitad del programa y qué rápido se pasa el tiempo. Vamos a darles las líneas telefónicas. Estén en contacto con nosotros. Nos gusta leerlos y nos gusta saber que están del otro lado del radio, del otro lado del celular, del otro lado de la computadora, en su casa, en el carro, en la oficina, y que nos están sintonizando y que sobre todo, bueno, nos acompañan en estos momentos. Los teléfonos aquí en cabina, 3647 1883, 31 22 11 90, y también pueden estar en contacto vía WhatsApp 3310 1907 12. Recuerden las líneas telefónicas, recuerden también los que manejan Twitter, @Radio Mujer 1040, y pueden enviar un tweet, o @Lupita Venegas DC, y estar en contacto con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar desde el corazón. Sombra, todos podemos crecer el corazón. Qué gusto que siguen en esta sintonía de Radio Mujer, qué gusto que están con nosotros, que continúan nuestros queridos amigos de Austin 95.1 de FM, y también aquí en Guadalajara 1040 de AM, Radio Mujer, que siempre está contigo, que te acompaña, que es la estación pionera en este tipo de contenidos, y sobre todo, bueno, pues que tú ya tus actividades, muchas personas nos comentan, yo todo lo tengo que realizar en compañía de ustedes, en compañía de Radio Mujer. Podemos estar todo el día en comunicación y todo el día juntos a través de Radio Mujer. Les doy las líneas telefónicas para que estén en contacto con nosotros y para que nos manden un mensajito vía WhatsApp 3310 1907 12. ¿Qué les parece si continuamos con el tema? Aquí con Lupita. Adelante. Eso es, Rebe Bonita. Muchísimas gracias. Amigos todos, Radio Mujer está haciendo una labor extraordinaria con esta variedad en su programación, presentándote todas estas opciones, y nosotros estamos felices de poder formar parte de este gran equipo. A todo el equipo, muchísimas gracias de corazón. Continuamos. Este itinerario de Nicolò, un joven ingeniero italiano que cayó en el mundo de las drogas, el alcohol, el sexo desordenado, y no estaba feliz. Y como en su caso, por fortuna, tenía la semillita de la fe sembrada por su escuela católica cuando fue pequeñito, pero ya a los 10 años abandonó la fe, por estar bien con los cuates y por la falta de congruencia de sus papás. Muchos problemas. Él aprendió el egoísmo, porque en su casa eso era lo que se practicaba. La mamá veía por sus cosas, el papá veía por las suyas, nunca estaban de acuerdo en nada, y él se sentía solo, vacío, necesitado de amor. Pero él descubrió que odiaba a Dios, pensando que Dios no le amaba. Sin embargo, se dio cuenta que como él no amaba a otros, no podía percatarse del amor de Dios. Fue muy bello aquel momento en que tuvo esta moción del Espíritu Santo de regalar su pastel por el cual había trabajado, y cómo sintió la presencia de Jesús, que le agradecía por este gesto de donación, y cómo él en ese momento empieza a cambiar su vida. Es impresionante. Él le da aquel pastel, siente esa paz tan grande y decide regresar a su casa en Italia, después de 2 años en Londres. Regresa, y estando ahí, pues ya tiene una vida diferente, ya empezaba a rezar, a tener una relación con Dios, a buscar a quien ayudar, empezó a darle un poco de sentido a su vida. Y estando ya de regreso en Italia, un amigo lo invita a venir a misa. Y él dice, pues, ¿cómo para qué voy? O sea, ¿cuál es el valor de la Eucaristía? ¿O qué pasa en misa? La verdad es que yo no la necesito, yo rezo solo. Yo tengo ya una relación con Dios. ¿Por qué tenía que ir a misa? Él se preguntaba, ¿no? Pero empezó un proceso.
Después le dijeron, mira, vamos a un encuentro con María. Salen a un retiro muy especial, llegan a ver a la Virgen y él, de cara a esta mamá, María Auxiliadora, le dice, María, tú eres mi madre. Yo no sé qué haré de mi vida, pero para mí lo importante es que tú estés orgullosa de mí. Él tenía necesidad de esta mamá, y esta bella mamá del cielo le ayudó muchísimo porque él quería que su madre se sintiera orgullosa de él. Y entonces también dijo, Señor Jesús, ayúdame a comprender porque tengo que ir a misa, que no entendía, ¿no? Pero Dios escucha siempre estas oraciones, siempre. Y no pasó mucho tiempo para que él hiciera de la misa el centro de su vida. La Eucaristía, lo más importante de su vida. Una fuente de amor y de alegría, una fuente de sanación espiritual, una fuente de enseñanza en todos los aspectos de su vida. Lo fue comprendiendo y lo asumió. Siempre recomiendo ver, aparte de esta película que ya te dije, Tierra de María, te va a gustar mucho, esta otra que se llama El Gran Milagro. Está hecha así con figuritas de computadora, pero es muy bonita y nos explica lo que ocurre en misa, nos ayuda mucho a comprenderlo. Chécate también El Gran Milagro. Él lo comprende y ahora la misa es diaria en su vida, no es de domingos, ¿eh? Misa diaria en un joven italiano es sorprendente. Hoy cuenta su testimonio en el mundo. ¿Para qué? Para que sea una luz para otras personas. Y él dice, Nicolò, espero que mi testimonio pueda servir de ayuda a algún joven que haya podido pasar un sufrimiento como el mío, o que esté en una situación actualmente de droga, de alcohol, o una situación a lo mejor de adicción al sexo, algo de lo que quiera ya salir. Una situación en la que tantos jóvenes están hoy, porque van en compañía de amistades equivocadas. Los que no te llevan a ser mejor no son amigos, son cómplices. Yo quisiera, dice Nicolò, que todos puedan encontrar realmente armonía. La armonía verdadera, la que viene de Cristo, la que viene de Dios. No hay armonía en las cosas del mundo. Desgraciadamente el mundo no tiene la felicidad, no tiene riqueza verdadera. Es materialista, es incompleto, es mocho. Hay una riqueza interior que es la riqueza que solo podemos encontrar en Dios. Me encanta el testimonio de este joven hermoso Nicolò, que además guapo y toda la cosa, hoy dice, soy de Cristo y mira, no me arrepiento de nada, pero nada de nada. Hermosísimo, que Dios lo bendiga. Recuerda que puedes formar parte de este programa entrando a las redes sociales. Visítame en Facebook, Lupita Venegas Oficial, o en Twitter, @LupitaVenegasDC, porque me gustan tus comentarios y aquí los vamos a compartir para todos y sabemos si el programa está siendo de utilidad. El tema del día es decisiones que bendicen tu vida. Yo te invito a decidir conocer a ese Dios de amor que se reveló a sí mismo, Jesucristo. Conócelo. Te cuento también la historia del joven Kumar. Él intentó ser hindú, budista, taoísta, incluso ateo, protestante. Pero en el caso de Kumar, la Eucaristía sació su sed de felicidad. Él vive en Singapur y hay pocos lugares en el mundo con tantas opciones para elegir espiritualmente hablando, ¿no? Es una ciudad-estado, Singapur, con 5 millones de habitantes, con etnias muy variadas y religiones muy variadas. 33% de la población es budista, que muchos dicen que el budismo no es religión, que Buda dijo, no hagan una religión, yo no soy un dios. Es una forma de ver la vida, una espiritualidad. Pero 33% de los pobladores de Singapur son budistas. 18% son cristianos. Y 1/3 de los cristianos son católicos, lo demás son protestantes. 15% son musulmanes, 11% taoístas, 5% hindúes y 17% agnósticos o no religiosos. Ahí vivía Kumar, un jovencito que nació en una familia firmemente hindú y vivió un itinerario espiritual muy completo en búsqueda de la verdad. De niño, la familia iba cada viernes al templo hindú. Allí, el niñito Kumar jugaba y tomaba dulces. Él recuerda que fue entonces cuando empezó a desarrollar una propensión a mentir y a robar. A los 12 años se convirtió pues en un hábito incontrolable, esto de volarse los dulces. Kumar se dio cuenta de que eso
hacía mucho daño a su mamá. Y para intentar combatir este hábito, decidió profundizar en una vida religiosa. Empezó a recibir clases de hinduismo, leyó versiones simplificadas de los libros sagrados, ya tú los conoces, el Ramayana, por ejemplo, el Mahabharata también. Y Kumar se dio cuenta de una cosa: el hinduismo antiguo, clásico, era monoteísta, pero el hinduismo popular o el más moderno era politeísta. Y Kumar dice, mi madre, que estaba bastante bien formada en estudios hindúes, confirmó mi descubrimiento. Y Kumar se sintió decepcionado y decidió buscar otra opción. Entonces prueba en el budismo. Nos detenemos aquí en este bloque, pero seguimos con más. Estamos felices de poder llegar hasta ti, a tu hogar, a tu automóvil, a tu taller, a ese sitio en el que te encuentras. Pero lo más importante es llegar y tocar tu corazón. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues vamos a ir a la pausa. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Bueno, gracias a todos los que nos dejan sus mensajitos y que sobre todo están en contacto, que nos hacen sentirnos cercanos, queridos, y que nos encanta leerlos, nos encanta saber de todos ustedes. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo las líneas telefónicas 36 47 18 83 y el 31 22 11 90. Estamos aquí a través de Radio Mujer. ¿Y qué te parece si te pido que no te despegues para, regresando de la pausa, nosotros continuar en compañía de Lupita y de todos ustedes, hablando desde el corazón? Volvemos. Sombra, todos podemos crecer. El cambio en ti comienza y nadie lo va a detener. Desde el corazón, desde el corazón, desde el corazón. Ya estamos de regreso, ya estamos casi a punto de concluir, pero invitándote, nos quedan unos cuantos minutos para saber de ti, para conocer tus impresiones y sobre todo invitarte a que estés en contacto, a que a través de las redes sociales, recuerden que pueden ingresar a Mujer el Sexto Sentido y estar en contacto con esta estación tan bella. También nuestros amigos de Austin, está una página que es Radio Mujer 95.1 de FM Austin y ustedes también pueden estar en contacto con nosotros. Dejen sus comentarios, mándenos fotos, etiqueten y sobre todo, bueno, pues compartan esta programación que es con muchísimo cariño para todos ustedes. Y de bendición en bendición vamos a llegar muy, muy lejos. Les doy los teléfonos 36 47 18 83 y 31 22 11 90. Vamos a ir a nuestra recta final. Lupita, continuamos. Así es, Rebe Bonita, entramos a la última sección del programa de hoy. Muy felices de poder llegar hasta ti. El tema del día, decisiones que bendicen tu vida. Todo lo que haces es elección. Decídete por Cristo y hacer las cosas al modo de Cristo. Conócelo, déjate seducir por Él. Haz tu vida a su modo. Son las mejores decisiones que podemos tomar. Cuenta este joven Kumar, pues primero practicó el hinduismo por herencia de sus padres, después, sabiendo que era politeísta un poco, no le encantó y se inscribe con los budistas. Dice, me apunté en un templo budista, me hice miembro, pasé un rito de iniciación, teníamos lecciones 2 veces al mes y nos daban muchos materiales. Pero el budismo no me ayudaba, porque Buda no era Dios y no podía ayudarme a explicar mi existencia. Tenía que haber un Dios detrás que me hubiese creado. ¿Quién era ese Dios? Kumar era en esta época muy anticristiano. Por un lado, odiaba cuando un cristiano predicaba como si solo ellos tuviesen la razón y usando su libro para desdeñar a los demás. Y esta era una sensación bastante común en el mundo hindú.
Por otro lado, uno de sus hermanos mayores se había hecho cristiano y toda la familia estaba bastante molesta por ello. Entonces, en esas fechas alguien le regaló una Biblia, el movimiento de los Gedeones, y se la dio a Kumar. Y como le gustaba leer y argumentar, decidió leerla entera para buscar sus contradicciones, errores y ridiculizar a sus conocidos cristianos. Estudiaba el tercer curso de educación secundaria y se consideraba más o menos ateo en esa época. Sus amigos estaban abandonando sus religiones. Y en esta ciudad tan plural, las ofertas espirituales, pues hay muchas, y un amigo le dijo, mira, ven, te voy a presentar un maestro del culto taoísta. Entonces dice Kumar, me hicieron creer que yo pertenecía a uno de los pocos niveles superiores de seres espirituales. Se suponía que yo era una especie de ángel de luz. Yo era joven, inocente, y me lo creí. Pero luego me cansé de esto, porque era algo absurdo. Y empecé a vivir como un ateo. A mediados del 97, el mejor amigo de Kumar, que era cristiano, empezó a hablarle de Dios a otro amigo en común. Y sucedió algo extraño. Dice Kumar, de repente, en un instante, todo lo que había leído de la Biblia, de principio a fin, encajó y empezó a tener sentido. Era como despertar de un coma. Pasó súbitamente. Era como matemáticas elementales. Tenía sentido que el Dios de la Biblia podía ser cierto. Kumar entró en Asambleas de Dios, una de las mayores iglesias pentecostales y de las más extendidas por todo el mundo. Fue un líder del grupo juvenil en Singapur, Juventud por Cristo, y en esta etapa desapareció su hábito de mentir y robar. Pero al mismo tiempo, Kumar reconoce que no se manejó bien con otras tentaciones y tuvo problemas, así que pasó a otra iglesia. En la iglesia donde estaba tuvo problemas, entonces se cambia de iglesia. Se pone a estudiar ingeniería informática y evangeliza a sus compañeros como miembro de la Cruzada por Cristo. Y ahí está. Leía mucho de teología, de santos, de herejes, pero tenía tanta pasión por la fe que quiso conocer más doctrina, historia. Empezó a leer la Suma Teológica de Santo Tomás, los rollos del Mar Muerto, los comentarios bíblicos que llegaban, ingleses y demás. Y en la universidad había una cierta ebullición espiritual. Y Kumar se encontró discutiendo de religión con regularidad con otros cristianos de otras denominaciones. Y todo esto le obligaba a estudiar más y más la Biblia. Descubrió la desunión entre los protestantes. En fin, él va descubriendo que tiene que haber una iglesia. Y estudiando el fuego de la Biblia, descubrió una nueva doctrina. Después de la muerte de Dios, tenía preparado él un proceso purificador. Y a Kumar le llamó la atención un proceso de limpieza y le pareció un gran descubrimiento. Se lo empezó a contar a sus amigos protestantes que aceptaban la teoría de buen grado. Le explicó su nueva teoría a un amigo católico y le dijo, los católicos hace 2000 años que conocemos ese proceso, lo llamamos purgatorio. Y Kumar se quedó asombrado. ¿Lo sabían desde el inicio? Así es que él empezó a darse cuenta que el catolicismo es completamente bíblico. Empezó a acudir a iglesias católicas, entraba a misa y dijo, no creo que sean sacrílegas, como dicen los protestantes. Empezó a estudiar los puntos del catolicismo que resultan controvertidos y se fue dando cuenta que ahí había una verdad revelada. Y decidió que los católicos tenían razón, pero pensaba que ser cristiano era muy bueno, que no necesitaba ser católico y que algún día se iban a unificar todas las iglesias, entonces ya no se preocupó. Empezó a acompañar a un amigo católico a su iglesia los viernes y los sábados, empezó a practicar algunas actividades que ellos tenían, eran seminarios dedicados a San Francisco Javier, y descubrió que muchos católicos oraban al estilo carismático, como él lo hacía. Y empezó la iglesia católica a tocar su corazón. Y un día, asistiendo a una misa en el seminario, sentí, dice Kumar, un hambre grande de tomar la Eucaristía. También a Kumar la Eucaristía lo conquistó. Supe que tenía que conseguirla. Nunca antes había deseado a Cristo tan profundamente. Mi amigo se cayó de la silla cuando le dije que quería ser bautizado porque necesitaba la Eucaristía. Y no lo podía creer, el amigo de Kumar, ¿no? Sus amigos bautistas enviaron a sus teólogos más formados para disuadirlo. Su novia metodista lo envió con los ancianos de la congregación. Los demás no entendían, estaban molestos con él. Pero
Los teólogos, dice Kumar, no tenían una idea correcta de la fe católica. No la conocían en verdad. Yo me había adentrado y ellos no. Y Kumar tuvo este gran acierto, ¿eh? Kumar entró a conocer el hinduismo, el taoísmo, conoció aquello en lo que se insertó por un tiempo y lo hacía con una búsqueda sincera, hasta que encuentra la respuesta en la Eucaristía. Él fue bautizado en la parroquia de Santa María de los Ángeles. Dice Kumar, tuve mi comunión con Dios y su iglesia y solo puedo mirar atrás y ver que Dios me bendijo con su verdad. Es cierto lo que dijo Pablo, de que si un hombre quisiera conocer la verdad, Dios enviaría un ángel incluso al lugar más remoto. Bendito Dios, hay hombres y mujeres que hoy, jóvenes y adultos, están tomando decisiones que bendicen su vida. La decisión de conocer a este Dios que se reveló a sí mismo. No huyas de Él, huye hacia Él. Búscale en su palabra, encuentra su revelación. Este Dios es un Dios de amor. Este Dios se hizo hombre porque te ama, dio la vida por ti. Jesucristo murió en una cruz, haciendo la voluntad del Padre, y pudo decir con todas las letras, todo está cumplido. Entregó todo su ser, toda su sangre, por amor, para revelarnos que hay eternidad, que resucitaremos. No es reencarnación lo que sigue, sino resurrección, y es revelación divina. Él murió y resucitó. El mejor testigo lo tenemos, Jesucristo. Toma decisiones que bendigan tu vida. Busca la luz de la verdad, pero búsquela sinceramente. Así llegamos al final el día de hoy. Debo despedirme. No me gusta despedirme, pero debemos hacerlo. El tiempo es así. Y yo te abrazo fuertemente deseándote lo mejor. Quiero saber más de ti. Nos despedimos, Rebe. Voy contigo. Gracias, Lupita. Bueno, pues ha concluido el tiempo, ya estamos por terminar, bueno, más bien ya terminamos. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que se han comunicado, a todos los que han sido pues portavoz de todas las personas que nos sintonizan. Gracias sobre todo a las personas que acuden a Valora, que nos piden ayuda, que piden asesoría. Si ustedes quieren estar en contacto con Lupita, tenemos un correo electrónico, el cual ella, bueno, pues según su disponibilidad de tiempo, contesta con muchísimo gusto para todos ustedes. El correo es desdeelcorazon@valoraradio.org. Repito con todo gusto, desdeelcorazon@valoraradio.org, y tengan un poquito de paciencia, pero Lupita lee los correos, realiza programas especiales con los correos que recibe, y tratamos de tener los mejores contenidos para ustedes, tratando de tener sobre todo esta cercanía. Me despido, se nos ha terminado el tiempo. Gracias a todos ustedes, gracias Claudita, gracias Arturo, gracias a usted. Un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto aquí en Radio Mujer. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer.